Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de teneros por aquí. Espero que estéis pasando un día increíble y si no, espero que este vídeo os levante el ánimo y os saque una sonrisa, porque hoy, vamos a hablar de algo que definitivamente os va a hacer reír. Ya sabéis que me encanta compartir con vosotros noticias interesantes sobre el mundo del entretenimiento, y en especial, sobre las celebridades que tanto admiramos. Hoy nos centraremos en una pareja que simplemente me fascina, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Para los que no los conozcáis, son dos actores turcos con muchísimo talento, muy guapos, y lo más importante, una pareja de lo más adorable. Han protagonizado juntos series exitosas, y su química en pantalla es innegable. Pero lo que realmente me gusta es cómo son en la vida real. Y precisamente hoy vamos a sumergirnos en una broma pública que les hicieron y que, creedme, os va a hacer reír a carcajadas. Es de esas historias que te hacen pensar en la buena onda que existe entre ellos y, por supuesto, en el buen humor de Serkan y Özge. Así que preparaos para reír, porque os aseguro que lo que vamos a ver es de lo más divertido. Pero antes de empezar, y para que no os perdáis ninguno de mis vídeos, os animo a que os suscribáis al canal, activéis la campanita para recibir notificaciones, y no os perdáis nada de lo que subo. Es completamente gratis y así os aseguráis de no perderos ni una sola historia interesante. Ahora sí, vamos a por ello. La historia de la que os hablo, es un clásico ejemplo de cómo el amor y el sentido del humor pueden ir de la mano. Todo comenzó durante la emisión de una entrevista en directo a Özge. Ella estaba promocionando uno de sus proyectos, y todo transcurría con normalidad. La entrevista era amena, y Özge, como siempre, derrochaba simpatía. Hablaba con entusiasmo sobre su nuevo papel, compartía anécdotas del rodaje y respondía a las preguntas del presentador con naturalidad y profesionalidad. La atmósfera era relajada, y los espectadores disfrutaban de la conversación. Pero, de repente, ¡pum! Algo interrumpió la entrevista y todo cambió. Resulta que Serkan, aprovechando un momento de distracción, decidió gastarle una broma a su amada. Y no cualquier broma, sino una que involucraba a uno de los personajes más icónicos que ambos habían interpretado juntos, Ayaz Dincer, el personaje que Serkan interpretó en la serie Amar es Primavera, donde conoció y se enamoró de Özge. Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, Amar es Primavera, fue un fenómeno televisivo en Turquía y en muchos otros países. La serie contaba la historia de amor de Öykü, una joven soñadora interpretada por Özge, y Ayaz, un arquitecto encantador y algo rebelde interpretado por Serkan. La serie cautivó a la audiencia con su romántica trama, sus hermosos escenarios y, por supuesto, la innegable química entre los dos protagonistas. La serie no solo les trajo éxito profesional, sino que también les unió sentimentalmente, y su relación personal ha sido celebrada y admirada por sus fans desde entonces. La broma fue sutil, pero efectiva. Durante la entrevista, mientras Özge hablaba sobre su trabajo actual, el equipo de producción, o quizás el mismo Serkan desde la retaguardia, proyectó en una pantalla gigante una imagen de Ayaz Dincer. Sí, el mismísimo Ayaz con su peinado característico, ese tupé perfectamente despeinado, y su sonrisa pícara que derretía corazones. La imagen era de alta calidad, probablemente una foto promocional de la serie, y se veía a la perfección en la gran pantalla que servía de fondo para la entrevista. La elección de la imagen fue perfecta porque recordaba a los fans de la serie, y a la propia Özge, la magia de Amar es Primavera, y el momento en que su historia de amor comenzó. ¿Y cómo reaccionó Özge? Pues como podéis imaginar, su reacción fue épica. En un primer momento su expresión fue de sorpresa absoluta. Estaba concentrada en sus palabras, explicando los detalles de su nuevo proyecto cuando, de repente, la imagen de Ayaz apareció en la pantalla. Sus ojos se abrieron como platos, y su rostro reflejó una mezcla de confusión, asombro y una sonrisa que le iluminó toda la cara. La imagen de Ayaz apareció en el momento menos esperado, interrumpiendo su discurso, y la dejó completamente descolocada. Su reacción fue genuina, espontánea y muy divertida de ver. Parecía que por un instante había olvidado que estaba en medio de una entrevista en directo y había vuelto a ser Öykü, la enamorada de Ayaz. Después de la sorpresa inicial, la risa se apoderó de ella. No pudo evitar soltar una carcajada, evidentemente encantada con la ocurrencia de su pareja. Se cubrió la boca con la mano, intentando contener la risa, pero era inútil. La broma, sencilla pero efectiva, había funcionado a la perfección.
Su risa era contagiosa y se podía sentir la complicidad entre ella y Serkan a través de la pantalla. Se notaba que a pesar de estar en una situación profesional, no pudo resistirse a la travesura de su amor. Y es que, ¿quién podría resistirse a la aparición inesperada de Ayaz, el personaje que les unió, y que es recordado con tanto cariño por los fans? La imagen del icónico personaje se convirtió en el centro de atención y por un momento, la entrevista pasó a un segundo plano. La presentadora, sorprendida y divertida a la vez, no pudo evitar reírse también. Se unió a la broma, haciendo comentarios sobre la aparición sorpresa de Ayaz y preguntándole a Ozge qué opinaba. La atmósfera se volvió aún más relajada y amena, demostrando la buena relación que hay entre todos. Fue un momento de televisión en vivo que nadie esperaba, pero que sin duda hizo que muchos espectadores sonrieran. La profesionalidad de Ozge no se vio afectada, pero la espontaneidad de su reacción hizo que el momento fuera aún más memorable. La reacción de Ozge, por supuesto, se viralizó rápidamente en las redes sociales. Los fans de la pareja y de la serie enloquecieron. Compartieron el vídeo por todas partes, comentando lo adorable que son, y lo bien que se complementan. Los comentarios eran unánimes: son lo más, qué divertidos, me encanta su sentido del humor. Los hashtags relacionados con la pareja y la serie se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Los fans revivieron la magia de Amar es Primavera, y compartieron sus recuerdos favoritos de la serie. Las publicaciones celebraban la naturalidad y el cariño que comparten Serkan y Ozge, y destacaban la importancia de mantener el sentido del humor en cualquier relación. Y es que es imposible no contagiarse de la alegría que transmiten. Pero la broma no quedó ahí. Después de la entrevista, la propia Ozge compartió el vídeo en sus redes sociales, añadiendo un mensaje lleno de cariño y humor. Fue la guinda del pastel. El hecho de que ambos compartieran el momento en sus redes sociales demuestra el buen rollo que tienen entre ellos y con sus fans. Este gesto, lejos de ser un simple comentario, fue una declaración de amor y complicidad pública. Añadió un toque personal a la historia, demostrando que la pareja no solo es encantadora en pantalla, sino también en la vida real. Ozge no solo compartió el vídeo, sino que también escribió un mensaje que decía algo así como: Ayaz, pero qué sorpresa. Cara llorando de la risa: Serkan, eres lo máximo. Corazón rojo, siempre me haces reír. Almohadilla Amar es Primavera, almohadilla Ayazioico, almohadilla amor del bueno. El mensaje fue sencillo, pero lleno de significado. Utilizó emojis para expresar su alegría y cariño, mencionando el nombre de su personaje en la serie y el nombre de Serkan. Los hashtags relacionados con la serie recordaron a todos los fans de la época y su inmenso impacto en sus vidas. Este gesto demostró que la pareja tiene una conexión muy especial. Compartir este tipo de momentos con sus seguidores no solo demuestra su cercanía con el público, sino que también nos da una idea de la complicidad que existe entre ellos. Lo que más me gusta de esta anécdota es que nos muestra una faceta muy personal de Serkan y Ozge. Nos deja ver que son personas sencillas, con buen humor, que no se toman la vida demasiado en serio, y que disfrutan al máximo de cada momento. Es algo que los hace aún más cercanos y admirables. En un mundo donde la imagen pública a menudo está controlada y pulida, es refrescante ver a celebridades que se atreven a mostrar su lado más divertido y espontáneo. Demuestra que a pesar de su fama y éxito, siguen siendo personas normales que disfrutan de las bromas y de la compañía de sus seres queridos. Y no solo eso. Esta broma, aunque parezca simple, también es un pequeño guiño a sus fans, un recordatorio de su trabajo en Amar es Primavera, y de cómo esa serie cambió sus vidas. Es un acto de cariño hacia su público, que siempre ha apoyado su relación, y que sigue celebrando sus logros. Es como decir: sí, seguimos siendo nosotros y seguimos siendo felices juntos. Es un recordatorio de que a pesar del paso del tiempo y de los nuevos proyectos, siempre hay espacio para la nostalgia y para recordar los momentos que nos marcaron. La serie Amar es Primavera no solo fue un éxito televisivo, sino que también dejó un legado duradero en la memoria de sus fans. La historia de amor entre Oiku y Ayaz cautivó a millones de personas en todo el mundo, y su relación en la vida real solo sirvió para fortalecer ese vínculo. La broma de Serkan, al traer de vuelta la imagen de Ayaz, fue una forma de revivir esa magia y de celebrar el amor que surgió en el set de grabación. En definitiva, la broma de Serkan a Ozge es una historia llena de risas, amor y complicidad.
Es un ejemplo perfecto de cómo una pequeña ocurrencia puede generar tanta alegría y cariño. Es un recordatorio de que a veces, las cosas más sencillas son las que nos hacen más felices. Y es que en el mundo del espectáculo, donde a menudo se proyectan imágenes de perfección y glamour, es un soplo de aire fresco ver a una pareja tan auténtica y divertida como Serkan y Özge. Su relación es un ejemplo de cómo construir una vida basada en el amor, el respeto y el sentido del humor. Un verdadero ejemplo a seguir. Su historia nos demuestra que el amor, la risa y la complicidad son los ingredientes esenciales para una relación duradera y feliz. Es inspirador ver cómo se apoyan mutuamente y cómo celebran sus éxitos juntos. Son una pareja que irradia positividad y que nos recuerda que en el fondo, todos buscamos el amor verdadero y la felicidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, espero que os haya gustado la historia de Serkan y Özge, y sobre todo, que os haya hecho reír tanto como a mí. Me encanta compartir estas historias con vosotros, porque creo que es importante celebrar el amor, el humor y la alegría. Saber que hay personas que se quieren y que se divierten juntas nos da esperanza y nos recuerda que la vida puede ser maravillosa. En resumen, hemos visto la ingeniosa broma que Serkan le gastó a Özge durante una entrevista, la reacción de Özge, que fue simplemente maravillosa, y cómo esta pequeña anécdota nos muestra la complicidad y el buen humor que hay entre ellos. Hemos disfrutado de un momento de risas, cariño y, por supuesto, admiración hacia esta pareja. Hemos recordado la magia de Amar es Primavera, y el impacto que tuvo en sus vidas y en las de sus fans. No olvidéis dejar vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido la broma? ¿Os gustan Serkan y Özge como pareja? ¿Qué otros momentos divertidos recordáis de ellos? Me encantaría leer vuestras opiniones. Compartir vuestras experiencias y opiniones es lo que hace que este canal sea tan especial. Me gusta saber qué os interesa y qué os hace sonreír. Así que no dudéis en dejar vuestros comentarios, vuestras anécdotas y vuestros deseos. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto suscribiros al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Suscribirse al canal es una forma sencilla de apoyar mi trabajo y de no perderos nada de lo que hago. Y activad la campanita para no perderos nada. Al activar la campanita, recibiréis una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Vuestra participación es lo que hace que este canal sea una comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.